¿Alguna vez has sentido el peso aplastante del cristal y el acero antes siquiera de cruzar el umbral? Leo Maxwell lo sintió. El aire acondicionado del vestíbulo de Vertex Ventures, en el corazón palpitante de San Francisco, olía a dinero viejo y ambición nueva, una mezcla que le revolvía el estómago. Cada superficie pulida reflejaba una versión distorsionada de sí mismo. Vaqueros desgastados, una sudadera con capucha que había visto días mejores cubriendo una camiseta sencilla, zapatillas deportivas funcionales, pero sin marca. Su mochila raída, cargada con un portátil viejo cubierto de pegatinas y el peso de todas sus esperanzas, parecía un insulto silencioso al lujo minimalista que lo rodeaba. El zumbido bajo de los servidores era un murmullo constante bajo las conversaciones amortiguadas de hombres y mujeres vestidos con trajes caros y esa confianza relajada que solo da el éxito o la expectativa del mismo. Leo tragó saliva, sintiendo la humedad fría acumularse en las palmas de sus manos. Este era el Pitch Day, el día del juicio final para startups seleccionadas con pinzas, una oportunidad de oro para conseguir la financiación inicial que podría catapultar su idea puente desde las noches en vela en su pequeño apartamento de Oakland hasta el mundo real. Pero cada paso sobre el mármol frío reforzaba la pregunta que le arañaba la garganta. ¿Qué demonios hago yo aquí? Vio a un hombre de mediana edad con un traje impecable y gafas de montura fina mirarlo de arriba a abajo, una ceja apenas arqueada. Leo apartó la vista rápidamente, el calor subiéndole por el cuello. El síndrome del impostor, ese viejo compañero de viaje, le susurró al oído que era cuestión de tiempo antes de que alguien lo escoltara a la salida. Creció en Fresno, en el Valle Central, un mundo a años luz de estos rascacielos con vistas a la bahía. Aprendió a programar con ordenadores de segunda mano y tutoriales online. Abandonó la universidad comunitaria porque necesitaba trabajar para ayudar en casa. Vertex Ventures era el Olimpo, y él se sentía como un simple mortal que se había colado disfrazado. Buscando un ancla en la marea de ansiedad, se dirigió hacia una esquina donde ofrecían café en tazas de diseño. Mientras intentaba servirse con manos temblorosas, un hombre joven con un polo con el logo de Vertex se le acercó con una sonrisa eficiente pero impersonal. «Disculpa», dijo el joven, señalando hacia un pasillo lateral. «¿Podrías revisar el proyector de la sala B? Parece que está dando problemas otra vez». Leo se quedó helado, la taza a medio llenar. «¿Yo? No, yo no», tartamudeó sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. «Soy uno de los presentadores». La sonrisa del joven vaciló, reemplazada por una confusión momentánea y luego una rápida disculpa superficial. «Oh, lo siento, mi error». Se alejó rápidamente, dejando a Leo con el sabor amargo de la humillación y la confirmación de sus peores miedos. Era invisible, o peor aún, fácilmente confundible con el personal técnico. La ropa, la postura, todo en él gritaba, «no pertenece». Apretó la mandíbula, terminó de llenar su taza y buscó un rincón discreto desde donde observar, intentando controlar el temblor de sus manos. Necesitaba recomponerse. Su idea merecía estar aquí, incluso si él sentía que no. La fase de networking fue una tortura silenciosa. Leo intentó un par de acercamientos tímidos, pero las conversaciones parecían cerrarse a su paso. Los nombres de universidades de la Ivy League, de anteriores startups exitosas y de rondas de financiación millonarias flotaban en el aire como un idioma extranjero que él apenas comprendía. Se sentía como si llevara un cartel invisible que decía «sin pedigrí». Entonces la vio. Isabel Moreau, la leyenda. Una de las socias principales de Vertex, una mujer negra de unos 40 y tantos años cuya reputación de detectar unicornios tecnológicos solo era igualada por su fama de ser increíblemente exigente. Vestía un traje pantalón de seda color marfil que probablemente costaba más que el alquiler de Leo de 6 meses. Su pelo recogido en un moño bajo impecable, joyas discretas pero inconfundiblemente caras. Exudaba un aura de control absoluto y éxito ganado a pulso. Era la guardiana de la puerta, la persona cuya aprobación podía cambiarlo todo. Reuniendo todo el valor que pudo encontrar, Leo se acercó mientras ella terminaba una conversación con un hombre que asentía vigorosamente. «Señorita Moreau», empezó, su voz sonando más débil de lo que pretendía. «Soy Leo Maxwell, de Puente. Solo quería». Ella se giró hacia él, una sonrisa rápida y profesional que no llegó a sus ojos penetrantes. Su mirada lo recorrió de pies a cabeza en menos de un segundo, una evaluación fría y eficiente que pareció catalogarlo y descartarlo al instante.
Maxwell, repitió, el tono neutro. Creo que te toca más tarde, ¿verdad? Miró su reloj, un modelo elegante y delgado que gritaba lujo silencioso. Ahora mismo estoy un poco ocupada. Con otra sonrisa fugaz, se giró para saludar a alguien más importante que acababa de llegar, dejando a Leo varado en medio de la sala, sintiéndose aún más pequeño e insignificante. Se retiró a su rincón, la cara ardiendo. No era solo rechazo, era la completa falta de interés, la suposición inmediata de que él no valía su tiempo. Unos minutos más tarde, mientras fingía mirar su teléfono, la escuchó. Estaba hablando en voz baja pero audible con el hombre de las gafas de montura fina, el mismo que lo había mirado con desdén antes. Necesitamos filtrar mejor en la selección inicial, David, decía Isabel, su voz un susurro controlado pero cortante. Perdemos demasiado tiempo con proyectos poco desarrollados o con fundadores sin la trayectoria necesaria para ejecutar. Su mirada barrió la sala y se detuvo fugazmente en Leo antes de continuar. Busco pulido, David. Busco gente que entienda el juego. Cada palabra fue como una pequeña aguja clavándose en la inseguridad de Leo. Poco desarrollado, sin trayectoria, sin pulir. Era él. Estaba hablando de él, o de gente como él. Sintió una oleada de rabia impotente mezclada con una náusea de duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Puente, la idea que había consumido sus últimos 3 años, era solo una quimera nacida de la desesperación y la falta de perspectiva? Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de otro inversor, un hombre mayor, de rasgos asiáticos, que estaba sentado solo en un sofá cercano, observando la escena con una calma indescifrable. Era el señor Chen, otro socio. Conocido por ser más callado, pero igualmente astuto. Chen sostuvo la mirada de Leo por un instante, una expresión neutra en su rostro, antes de volver a su tablet. No había juicio en su mirada, pero tampoco aliento. Solo observación. Leo se preguntó qué habría visto, qué habría pensado. El tiempo hasta su presentación se arrastró como melaza. Vio pasar a otros fundadores, la mayoría jóvenes, enérgicos, vestidos con ese uniforme no oficial de Silicon Valley de vaqueros oscuros de marca, zapatillas de deporte impolutas y camisetas con logos discretos de startups anteriores. Hablaban con fluidez el lenguaje de las métricas, las proyecciones y las estrategias de salida. Cada presentación pulcra y segura aumentaba la presión sobre Leo. Se refugió en el baño un par de veces solo para respirar hondo y mojarse la cara. Se miró al espejo. Vio los círculos oscuros bajo sus ojos, el pelo castaño revuelto que no había forma de domar, la línea de tensión alrededor de su boca. Recordó las noches trabajando como camarero para pagar las facturas, volviendo a casa agotado para sentarse frente al portátil hasta el amanecer, alimentado por café barato y la creencia obstinada de que estaba construyendo algo importante. Puente no era solo una app, era una herramienta para conectar a comunidades desfavorecidas con recursos educativos y oportunidades laborales locales, algo que él mismo habría necesitado desesperadamente. Estaba inspirado en su hermana pequeña, luchando por encontrar su camino después de la secundaria en Fresno. Esa era la razón, ese era su porqué. Tenía que hacerlo por ella, por todos los chicos como él que el sistema dejaba atrás. Aferrándose a ese pensamiento, enderezó los hombros. Podía sentirse un fraude, pero su idea no lo era. Leo Maxwell, de Puente. La voz del moderador resonó en el pequeño auditorio. Era su turno. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, caminó hacia el área de presentación designada. Era apenas un pequeño podio y una pantalla grande, pero se sentía como el escenario más grande del mundo. Las luces eran brillantes, haciendo que las caras de la docena de inversores sentados en las primeras filas fueran difíciles de distinguir, excepto 2. Isabel Moreau, que estaba revisando algo en su tablet con una expresión de aburrimiento apenas disimulado, y el señor Chen, que lo miraba directamente, sus ojos oscuros, atentos y expectantes. Leo conectó su viejo portátil, rezando para que la conexión funcionara. La primera diapositiva apareció en la pantalla, el logo simple de Puente. Respiró hondo. Buenos días, empezó, su voz temblando ligeramente. Se aclaró la garganta. Soy Leo Maxwell y estoy aquí para hablarles de... Hizo una pausa, la ansiedad amenazando con ahogarlo. Vio a Isabel levantar la vista de su tablet, una ceja perfectamente arqueada, esperando. Entonces pensó en Fresno, en su hermana, en la frustración de ver tanto potencial desperdiciado por falta de conexión.
La pasión, enterrada bajo capas de miedo, comenzó a burbujear. De cómo podemos construir puentes reales hacia la oportunidad donde más se necesitan, continuó, su voz encontrando un poco más de firmeza. Todos hablamos de la brecha digital, de la falta de acceso. Pero el verdadero problema no es solo el acceso a la tecnología, es el acceso a la información relevante y a las conexiones locales. Empezó a describir el problema, no con jerga corporativa, sino con historias. Habló de jóvenes talentosos atrapados en trabajos sin futuro porque no sabían de los programas de formación disponibles a pocas millas de distancia. Habló de pequeñas empresas locales necesitando ayuda que no podían permitirse contratar a través de canales tradicionales. Habló de la desconexión entre las necesidades de la comunidad y los recursos existentes, una brecha que las plataformas masivas ignoraban. A medida que hablaba, algo cambió. Su nerviosismo no desapareció, pero se transformó en energía. Se movía un poco, usando las manos para enfatizar sus puntos. Su voz se volvió más clara, más apasionada. Podía sentirlo. Estaba conectando con su porqué. Mostró un prototipo funcional de la aplicación en su portátil, explicando cómo utilizaba geolocalización y un algoritmo simple pero efectivo para mapear necesidades y recursos a nivel de barrio, creando un ecosistema hiperlocal de oportunidades. No estamos reinventando la rueda, dijo, mirando directamente a los inversores. Estamos simplemente conectando los puntos que ya existen, pero que nadie se molesta en unir para las comunidades que más lo necesitan. Mostró datos preliminares de un pequeño piloto que había realizado en su propio barrio de Oakland. Cifras modestas, pero con una clara tendencia positiva en colocaciones laborales y acceso a formación. Vio al señor Chen inclinarse ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla. Incluso algunos otros inversores parecían haber dejado de lado sus teléfonos y escuchaban con más atención. Pero Isabel Moreau seguía impasible. Su expresión una máscara de neutralidad profesional. Entonces, justo cuando Leo se sentía más seguro, ella levantó una mano. Interesante concepto, Maxwell dijo, su voz cortando el aire. No sonaba impresionada. Pero seamos realistas. La escalabilidad. ¿Cómo piensas escalar algo tan granular? El coste de adquisición de usuarios en comunidades de bajos ingresos es notoriamente alto, y la monetización es un desafío. ¿Cuál es tu plan para superar eso, asumiendo que puedas superar la barrera de la confianza inicial? Porque francamente hemos visto docenas de plataformas sociales bien intencionadas fracasar precisamente por eso. La pregunta era un misil teledirigido, diseñado para exponer la debilidad fundamental de cualquier proyecto con enfoque social ante un grupo de capitalistas de riesgo centrados en el retorno de la inversión. Era la pregunta que Leo había temido, la que podía destrozar su presentación. El silencio en la sala se hizo denso. Todos los ojos estaban sobre él. Podía sentir el sudor frío en su espalda. Leo respiró hondo. Por un instante el pánico lo inundó. Quería disculparse, tartamudear, admitir que ella tenía razón. Pero entonces recordó las horas investigando, hablando con gente de su comunidad, entendiendo sus necesidades reales, no las que los expertos de Silicon Valley asumían que tenían. Recordó la frustración y la determinación que lo habían llevado hasta allí. Miró directamente a Isabel Moreau. «Tiene razón, señorita Moreau», dijo, su voz sorprendentemente calmada. «El coste de adquisición y la monetización son desafíos si aplicamos los modelos estándar de Silicon Valley». Hizo una pausa, dejando que esas palabras flotaran. Pero ahí es donde creo que se equivoca la premisa de su pregunta. Isabel arqueó una ceja, un gesto casi imperceptible de desafío. La suposición común, continuó Leo, sintiendo una oleada de claridad, es que estas comunidades son solo usuarios a los que hay que adquirir, que son un mercado pasivo al que venderle algo. Pero Puente no funciona así. Nuestra estrategia de crecimiento se basa en la co-creación y la confianza orgánica, no en el marketing masivo. Explicó cómo su modelo se apoyaba en líderes comunitarios, bibliotecas locales, centros de empleo e iglesias como nodos de confianza y difusión. Habló de un modelo freemium, donde las funciones básicas eran gratuitas, pero las empresas locales o programas gubernamentales pagarían por listados premium o acceso a datos agregados y anonimizados sobre necesidades laborales específicas, creando un flujo de ingresos sostenible que reinvertiría en la propia comunidad. No estamos adquiriendo usuarios, enfatizó Leo. Estamos empoderando a las comunidades para que se conecten entre sí.
La confianza no es una barrera a superar. Es la base sobre la que construimos. Y la escalabilidad no viene de un crecimiento viral abstracto, sino de la replicación profunda y significativa, barrio por barrio, adaptándonos a las necesidades específicas de cada lugar. Citó un par de estudios sobre economía comunitaria y redes de confianza que claramente Isabel no esperaba que un chico como él conociera. Así que, con todo respeto, señorita Moreau, concluyó Leo, su voz firme, la pregunta no debería ser si podemos permitirnos llegar a estas comunidades, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Porque el potencial sin explotar allí es inmenso, no solo socialmente, sino económicamente. Simplemente requiere una perspectiva diferente. Requiere un puente. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Nadie se movió. Leo podía oír los latidos de su propio corazón. Había desafiado directamente a Isabel Moreau, no con arrogancia, sino con datos y una visión fundamentada en una realidad que ella, desde su torre de cristal, quizás no veía. Esperó el golpe final, la refutación cortante que lo aniquilaría, pero no llegó. Isabel Moreau lo miraba fijamente. Sus ojos oscuros ya no reflejaban aburrimiento ni escepticismo, sino una intensa y calculadora evaluación. Su boca estaba en una línea apretada, pero había perdido algo de su rigidez. Por primera vez parecía verlo, no como un proyecto fallido andante, sino como un fundador con una perspectiva inesperada. Leo dio un paso atrás del podio, su presentación terminada. El silencio se alargó un segundo más, cargado de tensión. Entonces un sonido rompió la quietud. Un aplauso, lento, medido, pero claro. Venía del señor Chen. Levantó las manos y aplaudió un par de veces más. Luego otro inversor se unió y otro. Pronto, un aplauso genuino, aunque no atronador, llenó la pequeña sala. No era la ovación eufórica que a veces seguía las presentaciones más espectaculares, pero era real. Era respeto. Leo sintió que las rodillas le temblaban. Bajó del área de presentación con el piloto automático activado, desconectó su portátil y empezó a recoger sus cosas, evitando las miradas. Su mente era un torbellino. Lo había hecho. Había sobrevivido. Más que eso, había plantado cara y había sido escuchado. Mientras guardaba el portátil en su mochila raída, el señor Chen se le acercó. Era más bajo de lo que parecía sentado, pero su presencia era calmada y sólida. Interesante enfoque, señor Maxwell, dijo Chen, su voz suave. Le tendió una tarjeta de visita. Muy interesante. Llámeme la semana que viene. Me gustaría profundizar en su modelo de datos comunitarios. Leo tomó la tarjeta, sus dedos torpes. Gracias, señor Chen. Lo haré. Era la primera señal tangible de que algo había cambiado. Justo entonces, Isabel Moreau pasó a su lado de camino a la salida, deteniéndose por un instante. Leo se preparó para un comentario final y cortante, pero ella simplemente lo miró, esa expresión indescifrable todavía en su rostro. No está mal, Maxwell, dijo escuetamente, y luego añadió casi para sí misma, nada mal. Para Isabel Moreau, aquello era el equivalente a un elogio desbordante. Se giró y se fue, dejando a Leo procesando esas dos simples palabras. Salió del edificio de Vertex Ventures y respiró el aire fresco y salado de la bahía de San Francisco. El sol de la tarde brillaba sobre el agua y el ruido del tráfico de la calle Embarcadero le pareció extrañamente reconfortante después de la tensión artificial del interior. No tenía un cheque en el bolsillo. No había ganado la lotería del capital riesgo, pero algo fundamental había cambiado dentro de él. La ansiedad seguía allí, una vibración de fondo, pero ya no era paralizante. El síndrome del impostor seguía susurrando, pero su voz era más débil.